no se percibe. A ver, por favor, indícame a través del chat, por favor. Muy bien, Anita. Muy bien, Anita Layesca. Muy bien, Brenda. Gracias, Melissa. Melissa con chi. Muy bien. Ahora, antes de empezar, debemos indicarte con claridad el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Ya? El tema se titula El texto y su estructura, es decir, el texto y sus elementos componentes y sus partes, ¿de acuerdo? Y también es conocido con el nombre de jerarquía textual, ¿de acuerdo? Por eso hemos colocado como título el texto y su estructura, o también conocido como jerarquía textual, ¿de acuerdo? Vamos a explicarte cuáles son los elementos que conforman la estructura interna del texto, cuáles son las características de un texto formal, ¿ok? Asimismo, vamos a definir qué es un texto, cuáles son las características de los textos que se emplean en el sistema universitario y particularmente en el examen de admisión a la agraria. Hablaremos de la estructura interna, que es el tema central, la idea principal, las ideas secundarias, el título, y desarrollaremos cada uno de estos puntos con ejemplos, con esquemas y contextos, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a desarrollar entonces qué cosa es el tema central, que se entiende por la idea principal y las ideas secundarias, el título, ¿de acuerdo? Y al final vamos a resumir todo lo trabajado en un cuadro, ¿verdad? Que condensa, que sintetiza todo lo desarrollado en la clase que estamos a punto de desarrollar, de trabajar, ¿ok? Muy bien. Este cuadrito tiene la virtud de ser una síntesis de los elementos que forman parte de la estructura interna del texto y reúne información sintetizada que te puede ayudar a recordar, a refrescar tu memoria para que estos conceptos los apliques en el terreno de la práctica, en el terreno de la praxis, en la pragmática, ¿ya? Muy bien. Excelente, pequeños saltamontes. Excelente. ¿Ya? Muy bien. Aquí voy a colocar este título, lo voy a colocar en la parte, uy, no se puede. En la parte superior, ¿ya? Aquí. Okay. Hay que habilitar el contenido, ¿no? Ahí está. Muy bien. A ver, vamos a solicitar el concurso de un voluntario o voluntaria. Requerimos de su participación. Su participación es importante. ¿Algún voluntario o voluntaria? A ver, por favor. Normal, profesor. A ver, ¿tu nombre, campeón? Yo, Marco Antonio. El señor Marco Antonio. A ver, Marco Antonio, vas a leer el primer párrafo de la introducción, ¿ya? Vamos a convertir esa introducción en un texto de comprensión de lectura y vamos a explicarlo a partir de la lectura que usted realice, ¿de acuerdo? De tal manera que la tarea que tiene que realizar es muy importante y creo que lo debe asumir con la seriedad pertinente, ¿ok? A ver, campeón, lo escuchamos. A ver, todos atentos, los cientos de alumnos que tenemos en la sala, dentro de ellas su admiradora Alexandrita Palas, ¿verdad? A ver, empezamos, Marco Antonio, escuchamos. De la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia de los avances tecnológicos, los procesos de administración a las universidades asumieron un sistema evaluativo basado en pruebas objetivas con alternativas múltiples
desde la época hasta la actualidad. La comprensión lectora se ha convertido en una de las áreas de evaluación más completas e integrales, que permiten ponderar con objetividad y eficacia las habilidades verbales del aspirante a seguir estudios de nivel superior, alcanzar un ascenso magisterial o responsabilidad e índole laboral. Muy bien, excelente. Gracias, Marco Antonio. Aunque has cometido algunos errores al momento de leer algunas palabras, por ejemplo, decía admisión y tú dijiste administración, ¿no? Pero eso es, creo yo, causado por los nervios, ¿verdad? Hay que aprender a controlarlos, ¿ya? No hay que dejarnos desbordar por los nervios, hay que asumir una actitud ecuánime, ¿ya? Coloca ahí en tu blog, en tu cuaderno de verbal, ecuánime, ecuánime, ¿ya? Coloca sereno, autocontrolado, tranquilo, sereno, autocontrolado, tranquilo. Por ejemplo, ayer, me parece que después de las 6 de la tarde, 6:30 probablemente, se produjo un movimiento telúrico, se produjo un temblor de regular intensidad. Y en ese momento estaba dictando, estaba aquí donde estoy con ustedes. Y para mí fue una sorpresa, pues mi perra empezó a ladrar, se produjo el movimiento y lo único que atiné a realizar fue pedir que conserven la calma, ¿no? Yo les dije, eh, tranquilos, no pierdan la ecuanimidad, no pierdan la serenidad, la calma, el autocontrol, el sosiego. ¿De acuerdo? Esto ya, tranquilos, ya va a pasar, ya terminó, ya ves, ya terminó, ¿ya ves? ¿De acuerdo? Y no se me ocurrió otra salida que decirles también que no podía levantarme e ir hacia la puerta de mi casa, no solamente por las medidas de bioseguridad, sino porque ustedes ven de aquí hacia arriba mi hermosa camisa, pero de la cintura para abajo, ¿verdad? Estaba semidesnudo. Solamente tenía un sensual hilo dental. Entonces, imagínate si yo me paraba y salía corriendo, iba a ser un espectáculo bochornoso, ¿verdad? Entonces, parece que esta situación descrita aminoró, amenguó, mermó el nerviosismo, la pérdida de la ecuanimidad que se produjo como consecuencia de este movimiento telúrico. ¿Mm? Y luego continuamos haciendo nuestra clase. ¿De acuerdo? Entonces, ecuánime, sereno, tranquilo, autocontrolado. ¿De acuerdo? Abre comillas y coloca mantener la ecuanimidad. En el examen de admisión, que va a ser el 18 de abril y va a ser de carácter presencial, tienes que mantener la ecuanimidad, la serenidad, la calma, el autocontrol. ¿Ok? La palabra ecuanimidad tiene una segunda acepción. Agrega, coloca el número 2. Hasta aquí hemos trabajado el número 1 nada más. Número 2, agrega imparcialidad, neutralidad. Un juez, entonces, un jurado, un árbitro, tiene que ser ecuánime, tiene que ser imparcial, neutral, no tomar partido con ninguno de los sectores que están disputando, ¿verdad? O forman parte de un partido de fútbol, de una competencia o de un proceso judicial. ¿De acuerdo? El juez, el árbitro, el jurado deben de mantener la ecuanimidad, es decir, deben de mantener su situación de neutralidad
de imparcialidad, de no tomar partido, de no favorecer a ninguno de los sectores, ¿verdad?, que están en disputa. ¿Ok? Aprendiste una palabra correctamente. Pero también te señalé algunas otras, ¿no? Coloca amenguar, disminuir, mermar, menguar. Sí, amenguar es sinónimo de menguar, de crecer, disminuir, mermar. ¿Ok? Muy bien. Los exámenes de admisión que se tomaban en nuestro país hasta la segunda mitad del siglo XX eran exámenes escritos y orales. El estudiante que postulaba, en este caso, a San Marcos, que es la universidad más antigua, es una universidad secular, tiene una larga data de existencia, fue fundada el 12 de mayo de 1551. Los exámenes de ingreso eran exámenes escritos, era como una prueba escrita. Y también una prueba oral. Se colocaba en un recipiente los temas y el alumno extraía de ese recipiente, de esa urna, el tema y se lo entregaba al jurado. Y el jurado ensayaba con él un conjunto de interrogantes. Esa era la forma de cómo se tomaban los exámenes, dando margen a ciertas desconfianzas, ¿no? Cierta parcialidad, ciertos favoritismos. A partir del 50 se instaura en el país las computadoras IBM y se toman estas para la realización de los exámenes. El examen entonces empieza a tomarse, ¿verdad?, utilizando el sistema IBM, que para la época era un avance importante en el ámbito tecnológico. Y las preguntas que se utilizan son preguntas que, a imagen y semejanza de los exámenes norteamericanos, se formulan preguntas objetivas con alternativas múltiples, ¿de acuerdo? De la A hasta la E. Desde esa época, desde la década del 70, ¿verdad?, hasta la actualidad, 70 del siglo pasado hasta la actualidad, se han creado muchas universidades, tanto públicas como privadas. Y en cada una de estas, como modalidad evaluativa, siempre ha estado presente las pruebas de comprensión de lectura, las pruebas de comprensión lectora. Podrán haber variado los diversos ejercicios de razonamiento verbal a lo largo del tiempo, pero lo que ha permanecido inalterable son las pruebas de comprensión de lectura. Y esto debido a que es un tipo de ejercicio que permite evaluar con eficacia, con un alto grado de confiabilidad, las aptitudes verbales del futuro estudiante universitario. Es una de las pruebas más completas e integrales que permite evaluar, medir, sopesar, ponderar con la debida objetividad y eficacia las habilidades verbales que debe de reunir un aspirante a seguir estudios de nivel superior. ¿De acuerdo? En segundo lugar, Maritza Rojas va a leer el segundo párrafo. ¿De acuerdo, Maritza? A ver, Mari. Sí, profesor. ¿Cómo te dicen en tu casita, Maritza? ¿Mari? ¿Maritza? Mari. Mari. A ver, Mari, por favor, te escuchamos. El segundo párrafo, hasta cotidiano. Ya. ¿Empiezo? Por favor. La comprensión lectora consiste fundamentalmente en captar las ideas implícitas y explícitas de un texto, mediante diversas operaciones mentales como la traducción, el análisis, la inferencia y la extrapolación. El objetivo cenital es que
se llegue a aprovechar al máximo la información que nos brinda el texto, de manera que podamos utilizarla en nuestra vida académica y cotidiana. Excelente, Marisa. Qué buena fluidez tienes al leer, ¿eh? Una buena dicción. Muy bien, dicción significa, anota, dicción. Dicción, anoten dicción. Dicción, con D de dedo. Palabra, voz, vocablo. Palabra, coma, voz, coma, vocablo, coma, término, coma, significante. ¿Ya? Palabra, voz, término, significante. Pero también dicción significa, segunda acepción, dicción también significa que tiene una buena pronunciación. Que tiene una buena pronunciación. Entonces, cuando te he dicho que tienes una buena dicción, lo que he querido decirte es que pronuncias correctamente las palabras. Tienes una buena pronunciación, ¿ya? Pero dicción también significa ejemplo, modelo, palabra, voz, vocablo, término, significante, ¿ya? Muy bien. A ver, hay una interferencia que me produce un estado de incomodidad. Si por favor corregimos eso, creo que hay un micro abierto. Muy bien. En la segunda parte, ¿qué se nos dice? La comprensión lectora consiste fundamentalmente en captar ideas. Comprender un texto implica captar ideas, no captar palabras. Las palabras son un vehículo que permiten expresar, ¿verdad?, determinadas ideas. El papel del lector es asimilar, aprender, entender, captar las ideas del texto, sean estas ideas expresas o sean estas ideas que están entre líneas, ideas que subyacen en la lectura, ideas implícitas, ¿de acuerdo? Entonces, la comprensión lectora es un ejercicio, ¿verdad? Es una actividad intelectual que fundamentalmente consiste en captar ideas tanto implícitas como explícitas, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Y esta operación mental la realizamos a partir de diversas operaciones de la misma naturaleza, operaciones mentales, como la traducción, el análisis, la extrapolación, la inferencia, etc. El objetivo principal, el objetivo cenital, es decir, el más importante de la comprensión lectora, es aprovechar, capitalizar al máximo la información que nos brinda un texto, ¿de acuerdo? Extraer el máximo de información de una fuente lectora, con el propósito de utilizar esa información en nuestra actividad científica, académica, profesional o en nuestra vida cotidiana. ¿De acuerdo? La lectura no solamente implica memorizar fechas, nombres, héroes, circunstancias. Hasta cierto punto eso resulta irrelevante, porque esa información la vas a encontrar en Google, ¿verdad? Lo realmente importante en la lectura, sobre todo en la lectura universitaria, es que esta tiene que ser profunda, raigal, de raíz, que te permita extraer del texto información que otro lector ordinario, ¿verdad?, no está en condiciones de extraerla. Consiste entonces en hacer inferencias, en extraer conclusiones lógicas a partir de la información expresa que el texto te ofrece. Realizar en consecuencia una lectura profunda, ¿de acuerdo?, que trasciende datos, fechas, nombres o cualquier otro tipo de información que puedas asimilar de manera mecánica, ¿de acuerdo? Muy bien.
La última parte la voy a leer yo, porque es necesario que un hombre, ¿verdad?, se dedique a esta actividad. ¿Sí o no, Víctor Leonardo? Dígame, Disculpe, ¿qué dígame. significa cenital? Lo acabo de decir, pero lo Cenital, ¿sí? explico, ¿ya? Coloca Sí, por favor. cenital, cenital con C de casita, relativo al cenit, relativo al cenit, con C de casita. Abre paréntesis, coloca dentro de los paréntesis, punto más alto del firmamento, cierra paréntesis, punto más alto del firmamento, ¿ok? Entonces, cenital se refiere al cenit. ¿Qué es el cenit? El punto más alto del firmamento. La palabra está utilizada en sentido connotativo, en sentido figurado, ¿de acuerdo? Cuando a usted le dicen que el objetivo cenital de la comprensión de lectura es que se llegue a aprovechar al máximo la información que nos brinda el texto, te quieren dar a entender que el objetivo principal, el objetivo más importante, el objetivo esencial, fundamental, ¿de acuerdo?, de toda lectura es capitalizar toda la información que de ésta se puede extraer, ¿de acuerdo? El objetivo cenital. También te pueden decir los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, es la obra cenital de José Carlos Mariátegui. Es su obra cumbre, es su obra más importante, es la expresión de su pensamiento en un nivel superior, más elevado. ¿De acuerdo? ¿Me entendiste, mamachita? ¿Ok? Sí, gracias. Muy bien. Ahora, si usted en este momento mira el firmamento, mira el cielo, Mari, mira el cielo. Yo veo acá, ¿verdad? El cielo, un cielo gris, ¿no? El clásico cielo gris limeño. Y me ubico arriba, ¿no? Entonces estoy ubicando el nadir, el punto más alto del firmamento. Se llama cenit, el punto más alto del firmamento. Y el punto más bajo del firmamento se llama nadir. Nadir, ¿ya? No nadín, tiene nada que ver aquí. Nadir, punto más bajo del firmamento. Entonces, en una analogía, te pueden dar estos términos. Cenit es a nadir, ¿verdad? Punto más alto y punto más bajo del firmamento. Hay una relación de oposición. Así como boreal, que es norte, es a austral, que es sur. ¿De acuerdo? O proa, parte delantera de un barco, es opuesto a popa, parte posterior de una embarcación. ¿De acuerdo? Ahí tienes una probable o potencial analogía. ¿Ya? Muy bien. Retomamos. Se comprende un texto cuando se asimila su mensaje global, cuando se identifica la idea principal, cuando se determina el tema del texto y cuando tenemos la capacidad para poder entender cómo operan las ideas secundarias, cuál es la función que las ideas secundarias o particulares cumplen. Cuando yo estoy en condiciones de poder, luego de una lectura, determinar el tema central, la idea principal, el papel que juegan las ideas secundarias, cuando estoy en capacidad de, en función a la información textual, derivar de determinadas conclusiones, determinadas inferencias, entonces puedo decir que he comprendido el texto. Si usted no puede determinar el tema central, no ubica la idea principal, no sopesa, no pondera, no valora el papel de las ideas secundarias
y no puede, en base al texto, llegar a determinadas conclusiones lógicas que se desprenden de este, entonces lo que ha hecho es cualquier cosa menos comprender la lectura. Y eso requiere esfuerzo intelectual y requiere práctica constante. ¿De acuerdo? Otras opiniones con relación a la comprensión de lectura señalan que una persona puede afirmar que ha comprendido el texto cuando lo puede expresar con sus propias palabras y de diferentes maneras. Si usted está en condiciones, ¿verdad?, de expresar el contenido del texto sin alterar su mensaje original y está en condiciones de expresarlo, de verbalizarlo de distintas maneras, entonces eso significa que ha entendido el texto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuándo usted puede señalar que ha comprendido un texto? Uno, cuando está en aptitud de poder reconocer en el texto su tema central, su idea principal, las ideas secundarias, o poder realizar algún tipo de inferencia. ¿Cuándo usted puede aseverar, puede afirmar que ha comprendido el texto? Cuando lo puede verbalizar, cuando lo puede expresar con sus propias palabras desde diferentes o de distintas formas, de distintas maneras. ¿De acuerdo? Muy bien. Si usted no llega a eso, entonces no ha entendido el texto. Y si no lo ha entendido, está de más que revise las preguntas, porque ninguna de estas la va a poder resolver. ¿Verdad? Porque no ha entendido el texto, pues. Este ejercicio se denomina comprensión de lectura. ¿Me entiendes? Acá no hay fórmulas. Acá no hay memoria. Las respuestas a las preguntas están en el texto. Y lo que tiene que hacer usted es comprenderlo. Es entender las ideas. ¿De acuerdo? Y solamente así va a poder dar respuestas a las preguntas. Por eso son los ejercicios, a mi juicio, más sencillos. Porque aquí no tiene que recordar fórmulas. El binomio de Newton, ¿no? No tiene que recordar el teorema de Pitágoras, el teorema de Morley, pavos ratones. No tiene que recordar eso. Todas las respuestas están plasmadas en el texto o se desprenden del texto. ¿Qué tiene que hacer? Entenderlo. Y un joven egresado del colegio de 17, 18 años no va a poder entender lo que lee. Entonces, si no entendemos lo que leemos, somos analfabetos funcionales. ¿De acuerdo? Y eso es grave. Entonces yo no sé qué vamos a hacer en la universidad. Marco Aurelio de Negri solía decir que hay 3 tipos de analfabeto. 3. Aquel que no sabe leer ni escribir. Aquel que lee y no entiende lo que lee. Y aquel que lee solo estupideces. ¿De acuerdo? Espero que usted no esté dentro de esa clasificación tan patética. ¿Ok? Muy bien, terminamos. La lectura es gravitante. Sigue la lectura, concéntrate. La lectura es importante, es determinante, es gravitante en casi todos los espacios de la vida. No hay espacio de la vida profesional, académica o cotidiana en que no se lea. ¿De acuerdo? Incluso para poner en funcionamiento tu celular o cualquier artefacto de la casa, tienes que leer un manual. Y si no lo entiendes o lo entiendes mal, puedes originar un incendio, un cortocircuito, una tragedia, por no entender lo que lees. Y con mucha más razón, en el colegio, en la academia, en la universidad, en tu vida profesional. La lectura, entonces, tiene un rol gravitante, determinante en todos los espacios de la vida humana. En el universo académico, ¿verdad? En la vida cotidiana,
en tu condición como ser pensante, etc. ¿Ya? La lectura, entonces, es gravitante en casi todos los espacios de la vida. En el universo académico, en el que estamos inmersos, la lectura cognitiva es decisiva para proporcionar al lector de los mecanismos esenciales que le permite elevar su nivel de aprendizaje significativo. Leer correctamente, leer y entender va a permitirnos aprender y desaprender. Aprender lo que no conocemos, lo que necesitamos, y desaprender aquello que no nos es útil, que no nos es de utilidad. ¿De acuerdo? Nos sirve para todo ámbito del conocimiento, para que entiendas física, química, biología, ¿verdad? Porque hay un principio. A mayor capacidad verbal, mayor capacidad para acceder al conocimiento. Si no entiendes lo que estudias, si estás frente al profesor que te explica muy bien y tú dices, profesor, qué hermoso enseña, qué lindo enseña, profesor, usted se luce, usted es un dios, usted se cuidacocha, pero no entiendo. Pero no entiendo nada, profe. Solamente sé que x es igual a n-1 al cuadrado, que es la clave. No, pues. Eso significa que no has desarrollado, no tienes lo suficientemente potenciadas tus habilidades verbales. Entonces usted tiene que preocuparse por potenciar sus habilidades verbales, sus capacidades cognitivas, sus capacidades racionales. Tiene que leer de manera sistemática para que sus posibilidades de acceder al conocimiento se hagan más evidentes, más sólidas, más eficaces. ¿Por qué crees que a verbal le dan tanta importancia en todo proceso de admisión? ¿Porque no es relevante? ¿Usted cree que va a saber más que un catedrático que tiene años trabajando en la universidad, que tiene grado de maestro, que tiene grado de doctor, y que no altera las pruebas de razonamiento verbal y razonamiento matemático? ¿Mm? ¿Por qué cree usted que de las 21 preguntas que venían en verbal, de 100, ahora vienen 64? Y de esas 64, 15 son de verbal. Ha habido un decrecimiento proporcional. ¿Por qué no han eliminado verbal? ¿Por qué no colocan 7 preguntas de verbal? O 10, como en matemáticas. Porque es relevante, pues, campeón. Porque sin comunicación no aprendes, no captas. Si no sabes escribir, si no sabes abstraer, si no sabes inferir, si no entiendes lo que lees, si tu léxico es un léxico limitado, entonces, ¿qué vas a hacer en la vida universitaria? Ir a los feriales, tener tu enamorada, inhalar marihuana. ¿Para eso vas a ingresar? No, pues, campeón. ¿De acuerdo? Por eso es importante. Verbal. Representa con este nuevo modelo el 23, fracción por ciento. ¿Ok? Casi la tercera parte, o claro, la cuarta parte del examen. Y si tú piensas ingresar sin verbal, de repente, no sé, sacas 20 en todo, pues, y 0 en verbal. Aún así, la situación no es tan holgada, no es tan favorable. ¿De acuerdo? Así que el examen es de aptitud académica, verbal y matemático, más matemáticas, más ciencias. El examen es 64 preguntas. No es las 10 de matemáticas, ¿no? O las 2 de geometría, o las 8 de física, de química o de biología. No, el examen es integral e ingresa quien resuelve la mayor cantidad de respuestas correctas. Ese es el que ingresa, el que tiene una preparación homogénea.
el que tiene una preparación uniforme en todos los aspectos del examen. No aquel que solamente destaca en verbal, y física y química no sabe nada ni matemáticas, ¿no? O aquel que no sabe ni verbal ni matemático, pero tiene 20 en biología, ¿verdad? Ingresa con seguridad a su primera opción, aquel que ha desarrollado todas las esferas, todas las áreas que consta el examen de admisión. ¿De acuerdo? No olvides eso, campeón. ¿Ya? Muy bien. Vamos a resolver un texto en la práctica, ¿ya? En la práctica. Y vamos a explicarte todos los aspectos teóricos del mismo, ¿ya? Pero a partir de la práctica. Por ejemplo, voy a empezar con el texto número 1, ¿ya? Vamos a empezar con el texto number 1, ¿ya? ¿Te parece? Muy bien. Muy bien. O mejor, un texto más acorde con lo que a ti te gusta. Sí. Ahí está. Creo que ese es el indicado. Vamos a empezar con este texto. ¿Ya? ¿Te parece? Vamos a empezar con Bob. ¿Me disculpas? Voy a eliminarte, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí tienes este texto. Con este texto vamos a explicarte qué cosa es tema, idea principal, ideas secundarias y título. Con este texto te vamos a explicar la estructura de un texto formal. ¿De acuerdo? Muy bien. Un texto muy accesible para ti. ¿Estamos? Muy bien. Vas a darle a este texto una lectura general. ¿Ya? Una lectura general. Sin retroceder. Sin retroceder. ¿Ok? Una lectura exploratoria. Vamos a reconocer el terreno. ¿Ya? Muy bien. Empezamos. Medio minuto. Trabaja. De la primera línea hasta la última, sin retroceder. ¿Ya? A ver, empezamos. Ay. Listo. A ver, empezamos. En primer lugar, tienes que saber dos cositas. La primera, la etimología es la disciplina que estudia el origen de las palabras. ¿De acuerdo? La etimología es la disciplina que estudia el origen de las palabras. ¿De acuerdo? Y la semántica es la parte de la lingüística que estudia el significado de los vocablos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar por aquí la etimología, de manera bastante breve, estudia el origen de las palabras. En el caso de nuestro idioma, la etimología está relacionada básicamente con el latín y el griego. ¿De acuerdo? Y con relación a la semántica es la parte de la lingüística que estudia el significado de las palabras. No el origen, el significado. ¿Ok? Excelente. Muy bien, muy bien. Me parece extraordinario. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a leer. El origen del término reggae está lleno de especulaciones.
¿Qué significa esto? Que con relación al origen de la palabra reggae, hay diferentes puntos de vista. Cuando te dicen está lleno, cuando te dicen está lleno de especulaciones, eso significa que hay múltiples opiniones, múltiples puntos de vista con respecto al origen de la palabra reggae. El origen de la palabra reggae tiene diferentes interpretaciones, diferentes explicaciones. Está lleno de especulaciones. ¿Ok? Muy bien. Algunos aseveran, es decir, algunos afirman, algunos aseveran, algunos afirman, que proviene del sánscrito rasta. Sánscrito es una lengua de origen anglosajón que se habla en la India. Los escritos sagrados de la religión brahmanista, una religión que existe en la India, están escritos en sánscrito. Entonces, hay personas que piensan que la palabra reggae, ¿verdad?, es un vocablo que proviene del sánscrito rasta. ¿Ya? Personaje raro, extraño, extravagante, como procedente de lugares lejanos, un personaje exótico, de peinado enrevesado, representante de una etnia marginada, desprotegida de toda condición social. Será por esto, dice el autor, que algunos temas del reggae suenan a melancolías entrañables y excesivamente dolorosas. ¿De acuerdo? Hasta aquí yo me doy cuenta que el autor está explicando un punto de vista, una primera opinión, ¿con relación a qué? Al origen de la palabra reggae, ¿de acuerdo? Con relación al origen de la palabra reggae. Para algunos, la palabra reggae se origina, proviene del sánscrito rasta. ¿Y quién era este? Un personaje exótico, de peinado enrevesado, ¿verdad?, que representaba a una etnia marginada y desprotegida de toda condición social. Será por esto, dice el autor, que los temas del reggae, no del reggaetón, del reggae, ¿verdad?, cuya figura emblemática es Bob Marley, por eso será que los temas son temas tristes, son temas dolorosos, entrañables. ¿Ok? Aquí se señala otra idea, ¿de acuerdo? Acá hay otra idea, Superbowl, otra opinión con relación al origen de la palabra reggae. Otros señalan que el nombre reggae nació, es decir, se originó, ¿verdad? Proviene del culto a Rastaman. ¿De dónde viene la palabra reggae? Del culto a Rastaman. ¿Y quién era Rastaman? Era el hijo del rey Salomón y de la reina Saba de Babilonia, considerado por los profetas como el Mesías de la raza negra. ¿Quién era el Mesías de la raza negra? Rastaman. Rastaman. ¿De acuerdo? Se le rendía culto a Rastaman. Entonces de allí se origina la palabra reggae, del culto, de la adoración que se le rendía a Rastaman, hijo de Salomón y Saba, reina de Babilonia. ¿De acuerdo? Y era considerado Rastaman como el Mesías de la raza negra, es decir, como el Salvador, como quien iba a venir a liberarnos, así como Cristo, el Hijo unigénito
del Dios Padre que vino a la tierra a redimirnos del pecado, ¿verdad? A él le decían el Mesías. Etimológicamente el Mesías es el Salvador, el liberador, ¿de acuerdo? Bueno, algo análogo sucedía con Rastaman. Era considerado por los profetas como el Mesías de la raza negra. Y de allí, de esa práctica, de esa dinámica, surgió el rastafarianismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y muy pocos coinciden que su pasado radica en el ESCA. Esta es otra opinión. No es la opinión mayoritaria, es otra opinión, ¿verdad? Es otra opinión, ¿ya? Y según lo que el autor señala, no es la opinión que goza de mayor aceptación, porque dice, muy pocos coinciden, pocas personas coinciden en señalar que el origen de la palabra reggae radica en el esca, otro sonido jamaicano muy bien aprovechado por los blancos, sin paternidad, por lo tanto, no forma parte de la música de color. Excelente. He reconocido 4 núcleos de información, 4 unidades informativas, 4 ideas, ¿de acuerdo? Están de amarillo, rojo, azul y verde. ¿De acuerdo? En un texto, las ideas que lo conforman están articuladas, están cohesionadas en torno a un asunto definido, en torno a un asunto delimitado, que se aborda, que se explica, que se desarrolla a lo largo de todo el texto. Ese asunto definido que recorre todo el texto, que se explica, que se describe o desarrolla a lo largo de la lectura, se llama tema. Se llama tema central. ¿De acuerdo? ¿A qué se llama tema? Al asunto que trate el autor. ¿A qué se llama tema? Al asunto definido que se explica o desarrolla a lo largo de todo el texto. El tema es el sujeto de la lectura. Es de quien se dice algo a lo largo de todo el texto. ¿De acuerdo? Y yo me doy cuenta que de lo que me están hablando en todo el texto es acerca de... A ver. El reggae, el origen del término. El origen del reggae. No me están hablando de reggae. Te están hablando de reggae. Porque si yo digo el reggae, puedo entenderlo como el género musical. Y a mí no me están hablando del género musical. El origen del término. El origen. A mí me están hablando acerca del origen de la palabra reggae. ¿Verdad? Claro que sí. Entonces, el asunto del que se habla en todo el texto, es decir, el tema, es el origen de la palabra reggae. ¿Ok? Claro, claro. ¿De acuerdo? Ese es el tema. Pero yo lo puedo, o el evaluador lo puede plantear de diferentes maneras. ¿Verdad? Puede decir, por ejemplo, y estaría diciendo lo mismo, lo siguiente. ¿Sobre qué trata el texto? El texto trata acerca de la etimología del término reggae. ¿Sí o no? Es lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya usted sabe cuál es el asunto en torno al cual las ideas que conforman este texto se articulan, se cohesionan. ¿Ya? El tronco, imagínate un árbol, el tronco del árbol es el tema.
Y las hojas, las plantas, las ramas son las ideas que conforman el texto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en segundo lugar, existen en el texto, en un texto, no todas las ideas tienen el mismo valor, la misma importancia. Siempre hay ideas de mayor relevancia y otras de menor trascendencia, ¿no? Ideas que se subordinan a la primera. Entonces, en el texto voy a encontrar una idea que expresa el contenido más importante del texto. El autor escribió ese texto con el propósito de que el destinatario, el lector, ¿verdad?, conociera la idea que para el autor es la más importante. Esa idea se llama idea principal. ¿De acuerdo? Idea principal. La idea principal es la idea más importante del texto. ¿De acuerdo? Es la idea que se caracteriza por ser una idea imprescindible, necesaria. El texto no puede soslayar, no puede omitir, no puede eliminar esa idea, porque el texto se queda sin direccionalidad, sin orientación, porque estoy eliminando lo central, lo más importante, lo necesario, la idea principal, que expresa el contenido más importante. La idea principal puede estar en la parte inicial, en la parte final, en la parte interior, o puede estar diluida en el texto. La idea principal se redacta en forma de oración. Afirma o niega una idea. Es una idea que resume, que sintetiza el resto de ideas. Y además es una idea general, que no entra en explicaciones ni detalles. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Junto a las ideas, a la idea principal, se encuentran las ideas particulares o secundarias. Esas ideas van a explicar, su finalidad es aportar información complementaria, particular, específica. Su objetivo es aclarar, explicar, desarrollar, comparar, argumentar la idea principal. Son ideas particulares que tienen importancia y que están subordinadas a la idea principal. ¿De acuerdo? Aportan, reitero, información específica. ¿Ok? Muy bien. El título de un texto es un resumen, es una frase resumen, es el resumen del texto. ¿De acuerdo? Cuando a mí me pregunten acerca del título, entonces yo voy a pensar en seleccionar de las 5 alternativas aquella frase nominal que resume el contenido global del texto, el resumen más adecuado, aquel que refleja el contenido global o las partes más importantes del texto. Se redacta en forma de frase nominal, al igual que el tema, ¿de acuerdo? Y la idea principal se redacta en forma de oración. Entre la idea principal y el título hay una relación, hay una semejanza. Ambos son resúmenes. Pero la idea principal se expresa en forma de oración y el título se expresa en forma de frase nominal. Una frase nominal es una expresión que carece del núcleo verbal conjugado. Expresiones como el imperio incaico, expresiones como la crisis pandémica en el planeta, expresiones como la universidad peruana, son frases nominales. Y así se redacta tanto el tema como el título. Y la idea principal se redacta en forma de oración. ¿De acuerdo? Y tema e idea principal, idea principal y título son resúmenes. Muy bien. Con esa información, yo puedo entonces analizar este texto, ¿verdad? Y yo puedo darme cuenta que si
me preguntan respecto a la estructura interna del texto, la idea más importante sería amarillo, rojo, azul o verde. ¿Qué opinas? Amarillo. ¿Amarillo? Claro, porque rojo, azul y verde, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué ¿Complementan? hacen? Están dando Explican, desarrollan. ¿Y esa función a quién corresponde? A las ideas secundarias. secundarias. Las ideas secundarias aportan información particular, específica, concreta, complementaria. Y su función es explicar, detallar, argumentar la idea principal. Yo puedo darme cuenta que las tres ideas últimas se desprenden de amarillo. Amarillo es la idea principal. ¿De acuerdo? Y el resto son ideas secundarias. ¿Ya? Entonces, acá tengo la idea principal. ¿Ok? Y estas vendrían a ser las ideas secundarias. Idea secundaria 1, ¿verdad? Idea secundaria 2 e idea secundaria 3. Esta es la estructura interna de un texto. Y en la parte superior tienes el tema, ¿verdad? Entonces ahí tienes el tema, el asunto que trata el autor, de qué o de quién se habla en el texto, la idea principal, la idea que después es el contenido más importante, las ideas secundarias que explican, desarrollan, argumentan la idea principal, aportan información específica, y el título, que es una idea que resume el texto y que lo expresa a partir de una frase nominal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la idea principal sería esta, ¿verdad? El origen, a ver, lo voy a hacer así. La etimología de la palabra reggae, ¿verdad? ¿No? Tiene múltiples opiniones, ¿no? La etimología de la palabra reggae tiene múltiples opiniones. O lo puedo dar vuelta y decir, con relación al origen de la palabra reggae existen diferentes puntos de vista, ¿no? Múltiples puntos de vista. Varias opiniones, varias especulaciones. ¿De acuerdo? Indícame una idea secundaria. Rojito. El color rojo, profesor. Obvio, pues, pero indícamela, resúmela, sintetízala, colócale como una clave, como un distractor, como una alternativa. Que proviene del sánscrito de Rasta, del Claro, personaje exótico. yo puedo colocar, a ver, Rasta, ¿no? Es considerado el, ¿verdad? ¿El qué? Ah, no, esto es en la, ya tú quieres la... Claro, ese es el otro, el Rastaman es el otro. Ya lo colocamos, Rasta es considerado ¿el qué? El Mesías, ¿ya? El Mesías de la raza negra. ¿Ok? El Mesías de la raza negra. O pudiera haber colocado la palabra reggae, ¿verdad? Se origina en el sánscrito rasta. ¿De acuerdo? También es una idea secundaria. Cualquiera de los tres, ¿verdad? Rojo, azul o verde. Claro, simplemente te he pedido una. Pero no vas a colocar todo, pues, ¿no? Tienes que condensarlo, tienes que precisarlo, tienes que resumirlo. ¿Ya? Y el título, mi profis me ha dicho, mi profis, Arni Sánchez, el profesor más guaco, me ha dicho que el título
es el resumen del texto. Eso me ha dicho mi profes. Es una frase resumen. Así me lo ha dicho mi profes. ¿Ya? Es una frase resumen, ¿por qué? Porque se redacta en forma de frase nominal. ¿Ya? En forma de frase nominal. ¿Ya? ¿Y por qué resumen? Porque es una síntesis adecuada del texto. Su sola lectura nos tiene que dar una visión global del contenido textual. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo o no? Claro. Ahí lo tienes. Muy bien. A ver, intenta un título. Como puedes darte cuenta, el título no lo inventas. El título es una síntesis del texto. Dentro del título tiene que estar el tema y la idea principal. Dentro del título tiene que estar el tema y la idea principal, de manera explícita. Y tiene que ser un resumen. ¿Ya? Entonces, observa. A ver. Diversas. ¿Opiniones? Claro, explicaciones sobre el origen del término ¿Qué? regae. La palabra rey. Claro, claro. ¿Ya? Sobre el origen de la palabra. Ese es Profesor, el título también puede ser una frase. un resumen. Un resumen. Un resumen. Claro, esto es una frase nominal. Diversas explicaciones sobre la etimología de la palabra. ¿Ya? Ahora, escúchame. Profe, y si nada más hubiera sido sobre el origen, reggae, estaría mal, ¿verdad? Porque en todo caso sería con el origen del término reggae. Es que a mí no me están hablando de reggae. ¿Me entiendes? No me están hablando de reggae. Me están hablando del origen de la palabra reggae. Es como hicimos en alguna ocasión un texto en otro momento que hablaba del origen de la palabra ceviche, ¿no? Hay gente que plantea que se deriva del quechua, otros que se derivan del árabe, ¿verdad? Entonces, el texto no me hablaba acerca del ceviche, me hablaba del origen de la palabra ceviche, que provenía para algunos historiadores del quechua, y para otros provenía de el árabe. Cuando los españoles vinieron por acá, trajeron muchos árabes, mujeres musulmanas, que preparaban una comida muy semejante a lo que conocemos ahora por ceviche, ¿no? Y le daban un nombre semejante, pues, ¿no? Al que conocemos ahora. El texto habla acerca del origen de la palabra ceviche, no del ceviche, ¿me entiendes? De sus ingredientes, de su historia, de quienes lo consumen, no, del origen de la palabra ceviche, ¿ya? Ahora, quiero que entiendas, Profe, gracias. quiero que entiendas algo, ¿ya? El tema, que es este, ¿de acuerdo? Va a estar siempre dentro de la idea principal. ¿De acuerdo? Porque la idea principal es lo más importante que se dice del tema. ¿De acuerdo? Entonces usted no va a decir, bueno, la idea principal es esto, se me ocurre. No, no, no. Usted tiene que analizar el texto, leerlo, analizarlo, sintetizarlo, y luego determinar cuál es el asunto que trate el autor. De qué o de quién se habla en el texto, cuál es el sujeto de la lectura, cuál es el asunto definido que se explica y desarrolla a lo largo de todo el texto, cuál es esa idea que se repite a lo largo de toda la lectura con las mismas palabras o con otras equivalentes. Y una vez que tiene el título, el tema, ¿verdad? Que es el asunto que trata el autor, que se redacta en forma de frase nominal, se pregunta, ¿qué sostiene principalmente el autor sobre el tema? Sobre el tema se van a abordar diferentes ideas, pero siempre va a haber una que va a destacar, porque es la más importante.
Esa idea es la idea principal. Es lo más importante que el autor señala con relación al tema. Por eso el tema está dentro del título, pues. Perdón, dentro de la idea principal. Me pregunto, ¿qué sostiene principalmente el autor sobre el origen de la palabra reggae? Sostiene que está lleno de especulaciones. Sostiene que sobre el origen de este término existen diferentes, múltiples puntos de vista. Y ahí tienes la idea principal, y ahí tienes su ubicación. Respecto al título, el título no lo inventas. Te estoy diciendo que es un resumen del texto. Y también lo puedes utilizar como base para proponer un título adecuado, la idea principal. ¿Ok? Puedes utilizar la idea principal. Porque idea principal y título coinciden en que ambos son resúmenes. ¿De acuerdo? Y hay una diferencia. Idea principal, forma de oración, título, forma de frase nominal. Esa es la diferencia. Pero ambos son resúmenes. Entonces tú puedes, una vez que has dado con la idea principal, como una de sus características es ser una síntesis del texto, pues convertir la frase nominal y darle forma, y ahí tienes un título probable. ¿De acuerdo? O sea, no se trata de inventar, de dejarse llevar por la intuición. Hay una forma, un procedimiento, un mecanismo, que es el que estamos enseñándote. ¿De acuerdo? Entonces, si usted creía que era marcar por marcar, o pues, por eso me parece que todas las claves pueden ser, ¿no? Eso es propio de un lector inexperto, que aquí vamos a ir corrigiendo, ¿ya? Vamos a ir dándote, así como ahora, pautas para poder atacar el ejercicio. Muy bien, entonces ya usted sabe que es tema, idea principal, ideas secundarias y título, con un texto, ¿ya? Y podemos seguir analizando, pero creo que hay que responder. Al ojo. La B. B. La B. Profesor, la B. Correcto. Idea principal. La E. La E, sobre la etimología de la palabra regar. Existente y referente. ¿De acuerdo? Entonces, analizando, tú vas a dejar de lado las alternativas, que pueden ser respuestas, que pueden impactar, que pueden influir. Pero como tú tienes ya las ideas claras, vas a buscar a las claves en las que tú has pensado. Y eso te ayuda en ganar rapidez y te da seguridad. ¿Te das cuenta? Eso es práctica. Eso no está en ningún libro. Eso lo enseña un profesor que tiene experiencia, como yo. ¿Ok? Profe, Dígame. ¿para el título solo podría ser la etimología de la palabra reggae o tiene que ser todo? Es que ese es el tema, pues, hijo. ¿Cuál es el tema? El origen El de la tema es el palabra. asunto que trata el autor. ¿De qué se están hablando? El origen de la palabra reggae. Ese es el tema. El título es el resumen. ¿Me entiendes? Sí. Mira, pues, ¿cuántos puntos de vista con relación al origen de la palabra reggae habla el texto? ¿Cuántos? 3. ¿Ahí está con números? 1, 2, 3. El título es el resumen. Mira las llaves, el resumen. Un resumen adecuado. Diversas explicaciones sobre la etimología de la palabra reggae. Y guarda relación con la idea principal. Otra forma es apoyarte en la idea principal y dar y construir un título. Pero el origen de la palabra es el tema, pues no es el título. ¿Qué es el tema? Es el asunto que trata el autor. Es un asunto general. Es el factor común. Es el asunto que a lo largo de la lectura es el asunto recurrente que se explica y desarrolla a lo largo de la lectura. El título es el resumen de todo el texto. El resumen del texto. No es el sujeto de la lectura. No es el tema. El tema es el sujeto de la lectura. Es de quién se dice algo. ¿Ya?
Muy bien. Idea principal. Bueno, ya, idea secundaria. Ya la sabe, ¿no? Así que simplemente la voy a copiar. ¿Ya? A ver, para que me entiendas, campeón. Observa. La humildad no es humillación ni sometimiento. Sometimiento. Sino es aceptar las virtudes de los demás. Este es un texto. De una línea. De una línea. Pregunto, tema, para abreviar, idea principal, idea secundaria, título. Te escucho, campeón. Léelo. ¿Me doy un minuto? Voy a tomar mi agua. Mi agüita de coco. A ver. El tema es el asunto que trata el autor. Es de quién se dice algo. De Es la el humildad. sujeto de la lectura. Y es evidente que el sujeto de la lectura Es la humildad. es la humildad. La humildad. El tema es La humildad. La humildad. ¿De acuerdo? La idea principal es lo más importante que el autor señala con relación al tema. ¿Cuál es el tema? La humildad. Entonces me pregunto, ¿qué es lo más importante que el autor señala con relación al tema? ¿Qué es lo más relevante? ¿Que no es una humillación? ¿Que no es un sometimiento? ¿O que consiste en aceptar las virtudes de los demás? ¿Cuál? La humildad es aceptar las virtudes. Es aceptar las virtudes de los demás. Claro. Entonces, fíjate cómo el tema está dentro de la idea principal. La humildad, ¿verdad? Consiste en aceptar, ¿verdad? Que otros pueden ser mejores.
¿Es lo mismo o no? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo. No te mecanices. ¿De acuerdo? Para el autor, la humildad no es humillarte ante los demás. ¿De acuerdo? Eso para el autor no es humildad. La humillación no es humildad. La humildad no es subordinarse al resto, someterse a alguien. Eso no es humildad. Para el autor, humildad es aceptar las virtudes de los demás. Es decir, aceptar que otras personas puedan ser mejores que uno. ¿De acuerdo? Entonces, yo trabajé en Trilce con destacados profesores del curso, maestros de maestros. En mi plana había profesores que habían sido profesores de otros integrantes de la misma plana. Gente muy competente, gente muy capacitada. ¿De acuerdo? Y ahí me forjé, y aporté, y me desarrollé. Y eso me dio pie para que yo trabajara en casi todas las academias más importantes de Lima. Pitágoras, Palmer, Saco, menos Aduni y Vallejo, en la cual ingresé, ¿de acuerdo? Pero por razones de otro orden, no académicas, no permitieron que dictara. ¿Ya? Razones políticas. Ustedes saben que la Vallejo pues, y la Aduni están controlados por Sendero Luminoso, ¿no? De ahí salía el dinero para que Abimael Guzmán viva como rey, ¿verdad? Y ahora tienen universidad, tienen el colegio, ¿no? Tienen institutos, tienen locales en todo Lima, de Vallejo y Aduni, ¿verdad? Se han enriquecido, ¿no? Lucrando con la educación. Antes su lema era servir al pueblo de todo corazón. Ahora es servirse del pueblo siempre, ¿no? Pero sin embargo a ellos no le dicen terroristas, ¿verdad? Porque tributan, porque manejan ingentes cantidades de dinero, ¿verdad? ¿Te das cuenta? ¿Clausuraron la Vallejo? No la clausuraron. Pero su director era quien llevaba dinero a Abimael Guzmán. $20,000 mensuales. Bueno, todo eso se sabe. Pasa que manejan la información de acuerdo a determinados intereses. Entonces, para mí, el mejor profesor, yo admito que el profesor Ángel Chiri, ¿no? Amigo, mi hermano mayor, somos de la misma edad, pero yo lo considero mi hermano mayor, siempre me aconsejaba, siempre una persona lúcida, maduro, una persona que te da consejos, ¿no? Que me veía como mi hermano, como un hermano menor, ¿no? Yo lo considero el mejor profesor de comprensión de lectura, de razonamiento verbal. Para mí tenía una forma de explicar los textos, de captar la atención del alumno increíble. Y tú lo veías, era un moreno, un negrito, flaquito, así, pasaba inadvertido, pero era un tipo muy lúcido. Ahora enseña en el Colegio San Agustín. Ahora es profesor de carrera, enseña hasta filosofía. Ya no enseña verbal. Solamente a manera, para no desligarse, enseña en la pre-agraria, en las clases, en las tardes de reforzamiento. Nada más. Pero para mí es un excelente maestro. Tipo que comunica, tipo que llega, ¿no? Extraordinario. Cosa que no he visto en otros payasos que quieren ser profesores de razonamiento verbal, ¿no? Y que no han leído ni siquiera su biografía. ¿Ok? Entonces, si yo acepto que hay personas que me superan, si yo acepto que hay personas que tienen virtudes que yo no las poseo, entonces, para el autor, eso es humildad. Humildad no es otra cosa que tener la capacidad para poder aceptar que otros puedan ser mejor que nosotros. Eso es humildad. Humildad no es humillación.
Humildad no es sometimiento. Humildad es tener la capacidad para poder darse cuenta que otras personas nos superan en algunos aspectos del quehacer académico, personal, ¿verdad? Científico, etcétera, etcétera. Eso es humildad. ¿De qué me hablan en el texto? De la humildad. Ese es el tema. De eso el autor se ocupa. ¿Qué es lo más importante que el autor destaca con relación a la humildad? Que la humildad no es otra cosa que aceptar que otros pueden ser mejores, que otros pueden superarnos, que otros tienen virtudes que nosotros no tenemos. ¿De acuerdo? ¿Y una idea secundaria? Que la humildad no es humillación ni sometimiento. Simplemente la humildad no es sometimiento, ya está. Listo. ¿Y el título? Puede ser, aceptemos las virtudes de los demás. No, mucho flow. ¿Qué es lo mismo? La síntesis. En algunos casos, ustedes han visto títulos periodísticos en los que se titula como una, el texto lo titulan como una pregunta, ¿no? Como una pregunta. ¿Qué es la humildad? Excelente. Claro que sí. ¿Ya? ¿Qué es la humildad? Profe, pero a mí me han enseñado que el título es una frase nominal. ¿Ya? Muy bien, no hay problema. Estamos diciéndote por eso que este es un título periodístico, ¿no? ¿Qué es la humildad? O también un título sería... O me equivoco, dime. ¿No es un resumen? Está bien, profe. Claro. Está bien. Está correcto. Claro. Mira, con un texto de una línea, tema, idea principal, idea secundaria y título. Y no tiene que ser literal, ¿no? Si tú, te acabo de decir que si tú has entendido el texto, lo puedes expresar de las distintas maneras, distintas formas. ¿Ok? Sí. Excelente. Yo utilizo este texto cuando, para salir usted sabe, siempre el profesor tiene que tener un recurso, ¿no? Entonces yo te puedo enseñar comprensión de lectura con pizarra, sin práctica, sin guía. ¿Ya? Y una forma es esta, pues tengo algunos textos en la memoria pequeños que nos pueden ayudar, ¿de acuerdo? No solamente verbal se dicta con separata, se puede dictar sin ella también. ¿Ok? Muy bien. Ahora vas a entender lo que te voy a decir. Por eso quería partir de la práctica. Entonces, mira, ahora vas a entender mejor estos esquemas y vas a retener mejor lo que te digo. ¿Ya? La palabra texto se deriva de la voz latina textus, que quiere decir tejido. Etimológicamente, texto es un tejido hecho de palabras. Tú has visto un tejido, ¿no? Cuando la mamita tejía tus chompitas, ¿no? De lana, ¿no? Punto arroz, qué sé yo, ¿no? Punto marihuana, qué sé yo. Entonces tú cuando extiendes el tejido, la chompita o la chalina, ves que las hebras, ves que los hilos están entrecruzados, formando una estructura coherente, ¿verdad? Bueno, el texto tiene esa estructura, pues. Está conformado por un conjunto de ideas. Esas ideas están entretejidas. Es una estructura coherente. Por eso decimos que un texto no es una simple colección de ideas. No es una simple lista inconexa de ideas. No es una sumatoria de ideas, no. Es un conjunto de ideas que están organizadas en torno a un tema en común y tiene como propósito transmitir un mensaje al destinatario, al interlocutor, al lector. ¿De acuerdo? Los textos que se emplean en los exámenes de admisión, particularmente en la agraria, son textos de mediana extensión, conceptualmente densos. Son textos que van de 13 a 15 líneas. Arial 11 o 12.
Son textos pequeños, relativamente pequeños. Están por debajo de la extensión de los textos de San Marcos, de Católica. Son textos de mediana extensión, conceptualmente densos, pueden ser argumentativos, expositivos, y giran en torno a los diferentes ámbitos del conocimiento humano. ¿Ya? Como te diste cuenta, no sé si lo hicimos la semana pasada, se planteó un texto un texto de comprensión de lectura que giraba en torno a un cuento de Ciro Alegría, titulado, ¿cómo se llama este cuento? Cuarzo era el título. Y la agraria extrajo un texto de ahí, pues, ¿no? De Ciro. Y cuando lo reconstruimos, los chicos me dijeron, profe, hablaba del Brian, y hablaban del David, del Jonathan. Era un hombre, profe, ¿no? Y en realidad yo con ese dato no me ubicaba, pues, ¿no? Y era el indio Fabián, así es, el indio Fabián. ¿No será el indio Fabián? Sí, profe, sí. Y que de una piedra, y que se desplazaba. Entonces, con esa idea yo voy a YouTube y me acuerdo, ¿no? Creo que era un cuento que leí en el colegio. Puse cuarzo y salió el cuento entero. Yo dije, bueno, un texto no puede ser tan extenso, tan corto, no voy a ponerle la mitad del cuento. No era muy extenso, más o menos calculando la extensión. Lo subo al Facebook y le digo a los chicos, muchachos, este es el texto, ¿no? Sí, profe, igualito, ese es. ¿No? Y mi ego pues estaba en la estratosfera. Pero es más pequeñito. Quítale el último párrafo. Ya, pues si le quitaba el último párrafo ya no quedaba casi mucho texto, ¿no? Que leer. O sea, así mejor todavía, pues para entenderlo, ¿no? Todavía le había puesto un párrafo adicional, calculando más o menos que debía ser un texto, pues, de mediana extensión, pero bueno, le faltó un párrafo. Le eliminamos un párrafo y reconstruimos las preguntas. Entonces, los textos en agraria pueden ser textos expositivos, literarios, ¿verdad? En tercer lugar pueden ser textos filosóficos, ¿no? Pero no es la prioridad. Generalmente vienen textos científicos, argumentativos y de crítica literaria, ¿no? O, perdón, de literarios, de creación literaria. ¿Ya? En alguna ocasión vino un texto que habla acerca de las causas que generaron la muerte de Napoleón, por ejemplo, ¿no? Un texto expositivo. En fin, en general, cualquier tema que corresponda al ámbito del conocimiento humano puede utilizarse como base para una prueba de comprensión de lectura. ¿Ya? Muy bien. Tenemos dos exámenes de la pleno de examen de admisión a la agraria, y eso nos sirve de referente, de base para construir los simulacros, los ejercicios. Bien, esta es la estructura de un texto de comprensión de lectura, ¿ya? Estructura básica. La idea principal y las ideas secundarias. Esa es la columna vertebral. Las ideas secundarias pueden ser una o varias, ¿no? Explican, desarrollan, argumentan la idea principal. Y hay dos aspectos que están relacionados con la idea principal, el tema central y el título. ¿Ya? Están vinculados estrechamente. Tienen diferencias, pero tienen también similitudes. Por razones metodológicas, hemos empezado primero por el tema central, la idea principal y el título. ¿Ya? Siguiendo ese orden. Veamos qué es el tema central. Vamos a recordarlo. Aquí tienes el tema central. ¿Ya? El tema central es X. ¿Ok? El tema central es X. ¿Qué es X? El asunto que se aborda a lo largo de todo el texto. Es un asunto definido que se explica, que se desarrolla, que se describe a lo largo de toda la lectura, con las mismas palabras, con las mismas expresiones o con otras que resultan equivalentes. Por eso se dice que es el sujeto de la lectura, de quien se dice algo a lo largo de todo el texto. El tema es una frase nominal, ¿de acuerdo? Una frase nominal. Es una proposición que carece de núcleo verbal conjugado.
Para dar con el tema central, yo voy a plantearme la siguiente fórmula. ¿De qué o de quién se habla en el texto y cuál es el aspecto que se enfoca? La respuesta a esta pregunta sería el tema central. ¿Ya? Por eso decimos tema central igual campo temático, asunto genérico, más aspecto enfocado. ¿Ya? Muy bien. Hay que establecer, frente a esto hay una polémica, hijos. Hay algunas corrientes de opinión que plantean una diferencia entre tema y tema central. ¿Ya? Entre tema y tema central. ¿Ya? ¿Sí? Ya, ingeniero, ¿puede enviar un WhatsApp, por favor? Y yo ahorita estoy dictando, ¿ya? Envíe un WhatsApp a este número y ahí le respondo todo lo que usted quiera. Hijito, un abrazo. Ya, hijito. Muy bien. Hay algunos que dicen y diferencian temas en tema de tema central, ¿ya? Y otros que consideran que tema y tema central no son lo mismo, ¿no? Pero lo abordan de manera, no establecen una marcada diferencia, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay algunos que dicen que el tema central, el tema es el asunto que trata el autor, es general, y el tema central es más definido, se centra, se enfoca en un aspecto de lo que se habla en el texto, ¿ya? No sé si me dejo entender. A ver, hay dos corrientes de opinión con relación al tema y al tema central. Aquellos que consideran que hay una marcada diferencia y otros que la diferencia no es tanta y lo toman como semejantes, como lo mismo. Los que establecen una diferencia consideran que tema, ¿verdad? Es el tema general, ¿no? Es un asunto genérico, muy amplio. Y tema central es un asunto más definido, más enfocado en un aspecto desarrollado en el texto. La presa Marcos, por ejemplo, tengo grandes amigos en la docencia que dicta en la presa Marcos. Si supieras, a veces uno se da cuenta y el tiempo pasa de manera inexorable. En Trilce tuve un tutor, un chico muy inteligente, que ya tenía a su hijito y se dedicaba a trabajar, y era el primer puesto de la Facultad de Lingüística. Y él tomaba lista, me acercaba todo lo necesario, ¿no? Y luego se ponía a estudiar atrás. Cuando yo firmaba, me veía que estaba estudiando y le dije, ¿qué estudias? Lingüística, profe. ¿Y cómo te va? Me va bien, profe, menos mal, ya estoy a mitad de carrera, ¿no? O ya estoy acabando. Ha pasado el tiempo y él es ahora lingüista graduado, es profesor de la Facultad de Lingüística, tiene el grado de magíster, dicta en la Presa San Marcos. Yo tengo sus clases grabadas de la Presa San Marcos y me da mucho gusto, ¿no? Muchísimo gusto. Y él es amigo de otros profesores, ¿no? El profesor Miguel Inga, el autor o coautor del sistema de evaluación DECO, Raimundo Casas, otro gran intelectual que se encarga de la elaboración de las preguntas de San Marcos, ¿verdad? Con cuales tengo una relación bastante fraterna. Entonces, ellos sostienen, por ejemplo, que tema y tema central es lo mismo, ¿ya? Y lo definen así. El tema central es la palabra o la frase nominal medular del texto. O sea, el tema puede ser una palabra, una frase, la humildad, o también puede ser una idea más definida, ¿no? Más enfocada hacia un aspecto definido del texto. Entonces, consideran que tema y tema central son lo mismo. ¿Ya? Pero hay otras corrientes que establecen una diferencia, ¿no? ¿Ok?
Desde mi punto de vista es mejor hablar de tema central, ¿de acuerdo? El tema central es de qué o de quién se habla en el texto, y más un aspecto, más el aspecto definido que se enfoca, ¿ya? Por ejemplo, observa acá. Yo, puedo decir, el tema es la Revolución Francesa, ¿no? Pero mejor es decir, o sea, sobre la Revolución Francesa, en un texto de 15 líneas o de 20 líneas, ¿ustedes creen que a ver, te pregunto esto, ¿ah? En un texto de 15 líneas, ¿ustedes creen que se puede hablar todo lo que se conoce, todo lo que se ha investigado acerca de la Revolución Francesa? No. No se puede. No. Entonces, No. yo digo, claro, entonces yo digo que si el tema del texto es la Revolución Francesa, me parece demasiado amplio, demasiado general, demasiado genérico. Porque en el texto, a medida que yo voy leyendo, me voy a dar cuenta que el autor se va enfilando, se va perfilando, se va orientando, va apuntando, ¿verdad?, hacia un enfoque más definido, ¿no? Puede hablarme de las causas de la Revolución Francesa, de los protagonistas de la Revolución Francesa, puede hablarme de la influencia de la Revolución Francesa. Va a incidir siempre, va a enfocarse en un aspecto definido. Y ese es el tema central. ¿De acuerdo? Entonces, así lo enfocamos nosotros. Y te estoy mostrando todas las alternativas para que tengas elementos de juicio. ¿Ok? Entonces, el campo temático vendría a ser el tema general. ¿Ya? El campo temático sería el tema general. ¿Ok? Y el aspecto enfocado sería el asunto definido hacia donde se orienta el autor en el texto. Entonces, el texto puede hablar de la Revolución Francesa, pero yo decir que ese es el tema implicaría de que en esas 15 líneas hay espacio suficiente para hablar sobre todo lo que se ha investigado sobre la Revolución Francesa. Pero a medida que lo voy leyendo, me dando cuenta que el autor va orientando el contenido textual hacia la influencia que tuvo este hecho histórico a nivel planetario. La Revolución Francesa no solamente tuvo una influencia dentro de los límites de Francia, sino que se extendió, que trascendió, ¿verdad?, a las diferentes latitudes del planeta. Entonces, sobre eso me habla. Correcto. ¿Ya? Si yo digo el tema central, el tema del texto es Mariátegui y la realidad peruana, ¿no? Pero luego de leer el texto, me percato que lo que hace Mariátegui con relación a la realidad peruana es un análisis, por ejemplo, de su economía o del agro, ¿no? O sea, el texto se enfoca hacia un asunto definido, hacia un aspecto determinado. Y ese es el tema central, pues. ¿De acuerdo? Yo puedo decir, el tema, la redactividad, muy genérico, pues. En realidad de lo que me da en el texto es de los efectos nocivos de la redactividad. Entonces, ese sería el tema central. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿habrá alguna fórmula para dar con el tema central? Claro, pues de qué o de quién se habla en el texto, ¿verdad? Y cuál es el aspecto que se enfoca, cuál es el aspecto definido hacia donde apunta el texto. Porque no puede ser tan vago, tan general. Siempre va a orientarse hacia un aspecto definido, hacia un enfoque delimitado. ¿Ya? Muy bien. Acá, por ejemplo, esto es para aquel que ya, pues, ¿no? Ya sí. Ya, con esto ya tienes que entender. ¿Ya? Mira, el campo temático, el tema general, sería la Revolución Francesa. ¿No? Pero el enfoque que hace el autor dentro de ese marco se refiere a la influencia mundial de la Revolución Francesa. Ese sería el tema central. Y la Revolución Francesa sería el tema general, el campo temático. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Muy bien. La idea principal es la idea que es el contenido más importante del texto. Tiene una serie de características que tienes que manejar. Cuando tú quieres identificar a una persona, tienes que proporcionarle, si se ha perdido una persona, tú tienes que proporcionar a la policía la mayor cantidad de detalles para que esta persona pueda ser identificada.
Tú no puedes decir, señor, se ha perdido mi abuelito, es hombre y de avanzada edad. ¿Cuántas personas son de avanzada edad y tienen, ya peinan canas? Sería imposible con esos datos ubicarlo. Tienes que ser más específico en los datos. Entonces, para dar con la idea principal, para distinguirla del resto de ideas, debo de prestar atención a sus características. La idea principal no solamente es la idea que expresa el contenido más importante del texto, no solamente es la idea imprescindible, necesaria, ¿no? Que no podemos soslayar, que no podemos dejar de lado, sino también es una idea general. Es decir, no entra en mayores análisis, no entra en ejemplos, no entra en especificaciones, porque si no sería una idea secundaria. Es una idea general, es una idea amplia, una idea completa, que resume o intenta resumir el resto de ideas que conforman el texto. La idea principal contiene el tema central y le añade un predicado verbal. La idea principal afirma o niega una idea. Se redacta en forma de oración, no en forma de frase nominal. Puede ser expresa o puede ser tácita. La puedo ubicar en el texto, la puedo subrayar o la puedo inferir. Y resulta necesaria, resulta imprescindible. Esas son las características que no debes de olvidar de la idea principal. ¿Ya? Para dar con la idea principal, me voy a preguntar siempre, ¿qué se dice principalmente acerca del tema central? Lo cual implica que para dar con la idea principal, ¿qué tienes que saber primero? ¿Qué tienes que haber determinado del texto? Pregunto. ¿Qué es lo que tienes que haber determinado del texto? El tema central. El tema central, profesor. Claro. Entonces yo leo el texto, derivo el tema central, lo tengo y me pregunto, ¿qué sostiene principalmente el autor acerca del tema central? Sobre el tema central va a haber muchas ideas, pero siempre usted va a descubrir una idea, y esta es tu capacidad de análisis, que expresa el contenido más importante. ¿De acuerdo? Y esa es la idea principal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en fórmula decimos idea principal igual tema central más el predicado P, siendo el predicado P lo más importante que se dice del tema. Ejemplos. Mira, estos ejemplos de idea principal están formulados en función a estos ejemplos de tema central. Tema central, Mariátegui y el análisis de la realidad peruana, la influencia mundial de la Revolución Francesa, los efectos nocivos de la radioactividad y las principales formas de contagio del SIDA. Son temas hipotéticos. Entonces me pregunto, ¿qué sostiene el autor principalmente acerca de Mariátegui y el análisis de la realidad peruana? ¿Qué sostiene principalmente el autor respecto a la influencia mundial de la Revolución Francesa? Y así con los dos temas siguientes. Y obtengo estas respuestas interesantes. ¿Qué se sostiene fundamentalmente acerca de Mariátegui y el análisis de la realidad peruana? Que Mariátegui analizó la realidad peruana desde una perspectiva científica. ¿Qué sostiene principalmente acerca de la Revolución Francesa, de la influencia de la Revolución Francesa? Que la Revolución Francesa difundió por todo el orbe, por todo el mundo, ideales de igualdad, solidaridad y fraternidad. ¿Qué sostiene principalmente acerca de los efectos nocivos de la radioactividad? Que la radioactividad causa daños irreversibles en el ser humano y en la naturaleza. ¿Y qué se sostiene fundamentalmente acerca de las formas de contagio del SIDA? Que el SIDA se contagia por vía sexual, transfusiones sanguíneas e hipodérmicas contaminadas. Forma de oración, idea principal. Contiene el tema. Lo más importante que se dice del tema es la idea principal, que puede estar al inicio, puede estar al final, puede estar en la parte interior del texto. ¿De acuerdo? Las ideas secundarias están aquí, mira. Si X es el tema, el asunto del cual se habla a lo largo de todo el texto, y lo más importante del tema es la idea principal, en este caso, arbitrariamente la he ubicado en la parte inicial, pero puede estar en la parte final o puede estar en la parte interior del texto, ¿de acuerdo? Pero lo he ubicado en la parte inicial, ¿ya? ¿Estamos? Muy bien. Las ideas secundarias serían las que están aquí, pues.
las que desarrollan la idea principal, las que ejemplifican la idea principal, las que las argumentan, son ideas que aportan explicaciones, son ideas que aportan información específica, etc. ¿Ya? Muy bien. A eso le agregamos el título. ¿Ya? El título es el resumen, el mejor resumen del texto. ¿Ya? Y me puedo basar en la idea principal para proponer un título. Estos títulos se basan en la idea principal. José Carlos Mariátegui y su visión científica e integral del Perú. La trascendencia mundial de la Revolución Francesa y sus principios. La radioactividad y sus efectos letales contra la naturaleza y el hombre. Y las principales formas de contagio de SIDA. Son frases nominales y que se han construido a partir de la idea principal. ¿Ok? Son resúmenes globales del texto. Siempre voy a escoger el mejor resumen. Y aquí tienes el título, pues. Ahí está el tema de nuevo, ¿no? Ahí está la idea principal, ¿no es cierto? La idea principal, el tema central que es X, la idea principal, ahí están las ideas secundarias. Y el título es una frase resumen que refleja el contenido global del texto. ¿Ok? Ya, con esto que no entiendas, te agarro cabezazo. ¿Ya? Y para remate, tienes un cuadro en que se explica todo lo que acabo de indicarte. ¿Ok? Así que usted debe estar en condiciones de responder tema, idea principal, ideas secundarias y título de un texto, que son preguntas de cajón. De cajón. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿qué hora es? 10 minutos. Suficiente para el texto 4. ¿Ya? Texto 4, Camilo. Vamos a agrandarlo. Las preguntas son tema, idea principal y título. ¿Ya? Te tienes que aplicar lo que hemos explicado. ¿Ya? Ahí está, para ti. Para ti, toditito, toditito. Ahí lo tienes. Profe, no se aloque. Yo soy así. Sufro periodos de alteraciones mentales. Pierdo la razón de pronto. Cuidado, ¿ah? Cuidado, te envío virus. Si no me entiendes. ¿Ya? Grrr. Ya, mentira. Vamos, texto 4.
A ver. Ese ejercicio tiene una estructura similar a los que hemos trabajado, al que hemos trabajado anteriormente, ¿ya? Las dos grandes religiones de la India estaban fundadas en concepciones distintas de Dios. En la India hay dos grandes religiones. Como tú has leído el texto, sabes que esas dos religiones son el hinduismo y el islamismo. ¿De acuerdo? Esas dos grandes religiones existentes en la India tienen puntos de vista, concepciones, ideas distintas, diferentes con relación a Dios. ¿De acuerdo? Aquí el autor va a señalar una primera diferencia, ¿ya? Entre ambas religiones, que son las más importantes en la India, ¿ya? ¿Estamos? Hasta aquí. Dice, el Islam se apoya en el profeta Mahoma y en el Corán. El hinduismo es una religión sin fundador, aunque revelada, sin dogma, sin liturgia. Para el Islam, esta es otra idea. Acá hay una primera idea. ¿Quién tiene creador? ¿Quién tiene profeta? ¿Quién tiene libro fundamental? El Islam. Y el hinduismo no. El hinduismo no tiene fundador. Nadie se sabe quién ha fundado el hinduismo. Pero el Islam sí lo fundó Mahoma. Y tiene un libro fundamental que es el Corán. Así como para la religión católica, la Biblia. O para el cristianismo, la Biblia. Para el islamismo, para la religión del profeta Mahoma, es el Corán. ¿De acuerdo? Segunda diferencia. Para el Islam, el creador se desliga de su creación. Se separa de su creación. El creador es hacedor del mundo, del hombre, de todo lo que existe, ¿verdad? Pero para el Islam, el creador, Dios, se desliga, se separa de su creación. Pero ordena y reina sobre su creación, sobre su obra. Para los hindúes, el creador, Dios, y su creación es lo mismo. El autor y su obra son lo mismo. No se separan, no se distancian, no se desligan. Los hindúes creen que Dios está presente en todas partes y es en todas partes el mismo. Por lo tanto, Dios son las plantas, Dios son los animales, el fuego, la lluvia, el corazón, el hombre, la mujer, la piedra, todo lo que existe es Dios, porque Dios y su obra son lo mismo. ¿Ya? No hay para los hindúes más que una sola falta. Esa falta se llama avidya, es la ignorancia, de no ver la presencia de Dios en todas las cosas. Tercera y última diferencia. Según el Islam, Dios no puede ser representado. Es más, el Corán lo prohíbe. Pero si tú vas, es decir, cuando tú vas a una mezquita, ¿verdad? Cuando tú vas a una mezquita, ¿ya? Cuando tú vas a una mezquita, no vas a encontrar ninguna representación divina. Ninguna representación de Dios. Por eso se dice que es un lugar desnudo. No hay ninguna representación de Dios. ¿De acuerdo? Alá es un ser absoluto y el Corán prohíbe su representación. Pero si tú vas a un templo hindú, vas a encontrar un sinnúmero de de representaciones para exportar. ¿De acuerdo? Por eso se dice un batiburrillo de diosas con el cuello enguirnaldado, adornado de serpientes, de dioses con 6 brazos o con cabeza de elefante, de jóvenes vírgenes como yo y de representaciones eróticas. Entonces tienes ahí 3 marcadas diferencias
entre las dos religiones más importantes existentes en la India, el islamismo y el hinduismo. ¿No? Entonces, el tema central primero, ¿verdad? ¿De qué o de quién se habla en el texto? Básicamente, me hablan acerca de las dos religiones más importantes en la India, ¿verdad? Ese es el sujeto de la lectura. Dame la clave. La A. Bien. La idea principal, evidentemente, está arriba. La tienes que buscar en las alternativas. ¿Cuál? Lo sacas con el tema. Si has hallado el tema, la idea principal tiene que... La D. La C. Yo creo que es la E. La D. La C. ¿Cuál? Pasa. La E. La E, las características de las religiones más relevantes en la India. ¿Por qué no puede ser la E? Porque es la D. General, pues. General. ¿Qué religiones? ¿El texto te habla de religiones en general o te habla de dos religiones específicas? De dos. Entonces, ¿cuál es la clave? La C. La C. Pues, campeón. No, cabezazo te voy a dar. La más clara, la más precisa, la más contundente. Es lo más importante que se dice en el hinduismo, que tienen diferentes perspectivas respecto a Dios, diferentes opiniones. Se diferencian de cómo enfocan a la divinidad. Esa es la clave. Y el título lo puedes sacar de la idea principal o buscas un resumen de todo el texto adecuado. El título contiene el tema principal y la idea principal. La D. Dedo, profesor. Dedo. Obviamente. ¿Ok? ¿La viste o no la viste? Claro, fue campeón. Claro. Entonces ya sabes qué es tema, idea principal y título. Y puedes repasar en tus apuntes ahí en tu libro lo que hemos trabajado el día de hoy. ¿De acuerdo? Y como ya yo no me voy a exceder en el tiempo, porque ya tengo que dictar en la tarde, dictamos hasta los días domingos, les voy a agradecer quedarnos ahí. ¿Ya? Nos queda... Gracias, profesor. A ver. Muchas gracias, profesor. Texto 1. Solamente nos queda un textito, ¿no? Texto 1. A ver. Nada más. Texto 1 nada. ¿Ya? Ah, ya. Y al final hay un texto. ¿Al final hay un texto o no? A ver. El texto 3. Ah, hay un texto. Falta el 1 y la 3. Y la 5. El texto 1 y el texto 5. ¿Ya? ¿Qué tienes que hacer ahorita? Ya, yo tengo que lavar, ya, me toca lavar ahora. Yo soy Esperancito, ya, me toca lavar, tengo que trapear. Si no, me botan de la casa, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar ahí, chicos. Gracias, profesor. Gracias a ustedes, un abrazo, felicidades, cuídense mucho. Profesor, gracias. ¿Ya? Gracias, profesor. Cuídense, chao. Gracias.